eso, Cris. Bueno, Ahí entonces, estamos. Ahora sí. ahí está. Bueno. Ahí. Bueno, chicos, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, hasta acá vimos polígonos. ¿Qué podemos hacer con los polígonos? Con los polígonos podemos formar los poliedros, que son los lugares donde normalmente habitamos, ¿sí? Porque en un polígono, salvo que seamos hormigas, no podemos habitar. No solo habitamos los poliedros, sino también los cuerpos redondos, como la tecnoesfera de Dubái, o, en el caso de los poliedros, las casas cubo de Rotterdam. ¿Qué es un poliedro? Un cuerpo geométrico. Un cuerpo geométrico es una figura tridimensional, es decir, que tiene largo, que tiene ancho, que tiene altura. Ocupa un lugar en el espacio, entonces encierra o posee un determinado volumen. La diferencia fundamental que tiene con los polígonos, que los polígonos son 2 dimensiones, en tanto que los poliedros tienen 3 dimensiones, siempre. ¿Y en qué se miden? Por ejemplo, si yo voy a estar midiendo un poliedro, va a ser metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico. En tanto que si yo mido un polígono, va a ser centímetro cuadrado, decímetro cuadrado, metro cuadrado. Para llevarlo a la arquitectura, polígono, por ejemplo, sería un piso, ¿sí? La superficie de una losa, la superficie de una pared. En tanto que cuando yo ya hablo de volumen, digo, bueno, necesito calefaccionar esta habitación y voy a tener que calcular el volumen de aire que yo voy a tener que tratar. Aunque parezca algo muy obvio, es bastante complejo entender. Nosotros vivimos en 3D, pero pensamos en 2. No sé el por qué, pero todos los años pasa lo mismo, ¿sí? Fíjense, para que esto quede más claro todavía, esto que ven acá es un polígono. Esta parte de este poliedro se llama polígono. Pero cuando ya pasa a formar parte de todo esto, de este conjunto que se llama poliedro, se llama cara del poliedro. Ya deja de ser, de nombrarse como polígono para ser una cara de otra figura mayor que sería el polígono, ¿sí? El poliedro, perdón. Bueno. Los cuerpos geométricos, como ya vimos, pueden ser poliedros, es decir, que tienen muchas caras planas, o cuerpos redondos, ¿sí? Los poliedros pueden ser, a su vez, cóncavos o convexos, y los convexos, a su vez, pueden ser regulares o irregulares. Ya vamos a ver bien cuáles son las grandes diferencias. Los cuerpos redondos, cilindros, conos, esferas. Además está decir, todos estos cuerpos son conocidos por ustedes, porque la esfera, sobre todo después del Mundial, digamos, esa superficie es más que conocida. Bien. Los conos después de un helado. Exacto. Y los cilindros después de una latita de cerveza. Bueno, Torres puede ser de Coca-Cola. Sí, también. Miren estos cuerpos poliedros. Algunos están materializados en su totalidad, otros no. Acá solamente, fíjense que están materializados por sus aristas. ¿Ven las aristas? Estos puntos de encuentro entre los distintos polígonos que conforman el poliedro se llaman aristas. ¡Ay, qué fea! Bueno, ahí va una, ahí va otra. Estas son las aristas. Fíjense, son distintas construcciones arquitectónicas donde se han intersectado sí, varios polígonos para determinar estos volúmenes conocidos como poliedros. Entonces son cuerpos geométricos cuyas caras son poligonales, son polígonos. Acá también podemos marcar, se ve clarita una arista, otra arista,
otra arista más. Y esto se denomina cara de este poliedro. Bueno, acá un ejemplo del cual me encantaría que hablara doña Victoria, que como ustedes saben es arquitecta, está en sistema y sabe mucho más que nosotros de Don Can. Así que Vicky, todo tuyo, Don Can. Bueno, dale. Bueno, esta, chicos, es la biblioteca de Exeter, ¿sí? Es una biblioteca de una universidad en Estados Unidos. Eh, a ver, la particularidad no geométrica, sino arquitectónica de esta biblioteca es el concepto, digamos, que tomó Kant para diseñarla. Entonces él en realidad dice, bueno, a ver qué es una biblioteca y es una persona frente a un libro. Entonces lo que él genera es un centro donde están ubicados todo el resguardo de los libros, mientras que todas las áreas de lectura son todos exteriores y van generando, ¿sí? Un anillo que envuelve todos esos libros, que todos tienen visión hacia el exterior para estar en relación con la naturaleza. Entonces, esto de leer en contacto con la naturaleza como esta idea primitiva de lo que es, o sea, es una persona bajo un árbol leyendo un libro. Geométricamente, ¿sí? Kant trabaja muchísimo con las figuras geométricas y la combinación de las mismas, y acá podemos ver un cuadrado de puntas chaflanadas, vendría a ser, que contiene un otro cuadrado que trabaja el círculo, digamos, para eliminar el material no necesario de estas vigas portantes y alivianarlas. Entonces es una combinación de figuras geométricas que forman, ¿sí? Y dan riqueza a este espacio interior, digamos. Así que bueno, no sé, Cris, si querés que diga algo más. No, O sea, nada más, solamente que cuando tengan el tiempo lean esto que escribió él, que a mí me parece hermoso, realmente una síntesis de lo que él pensó, y me pareció muy lindo, por eso se los transcribí acá para que cuando tengan ganas y tiempo lo lean. les Porque, aconsejo leer un libro que es Conversaciones con alumnos de arquitectura de Kant, donde justamente habla de toda esta cuestión poética de la arquitectura. O sea, Kant era un poeta, ¿sí? Y justamente esta relación, y por eso a Cris le gustó esto que dice, esto de ir a lo elemental y a lo fundamental de la esencia de la arquitectura, y bueno, y después tratar de materializarlo. Pero les aconsejo que lean un poco, no solo de la biblioteca de Exeter, sino de Lewis Kahn en general. así es. Bueno, ¿vieron que está lindo hacer un breve repaso de la arquitectura y el por qué vamos a estudiar lo que vamos a estudiar, ¿sí? Todo esto, evidentemente, más allá del cálculo estructural, también tenemos que saber cuánto material va a llevar, cómo son estos espacios, qué volumen van a ocupar, porque yo lo voy a tener que colocar en un determinado espacio o lugar, voy a tener que saber qué porcentaje del terreno voy a ocupar, qué porcentaje va a estar destinado, por ejemplo, a este sector y qué porcentaje va a estar destinado a este otro. Todo lo que les estamos enseñando sirve, eso se los aseguro, sirve. Ya dijimos y dimos la explicación de qué es un cuerpo en el espacio, digamos. ¿Y qué es un poliedro? Es un cuerpo geométrico cuyas caras son poligonales. Poliedro, cara poligonal. Esa es la asociación. Son planas, siempre planas, y encierran un volumen finito. No pueden encerrar, obviamente, un volumen que no tenga fin. Fíjense acá. Acá hay distintos ejemplos. Todos estos que ustedes ven acá son prismas. Nosotros siempre pensamos en un prisma y lo asociamos a esta imagen. Y es la verdad.
Entonces, cuando nos dicen que esto que tiene base triangular es un prisma, nos quedamos pensando. Generalmente esto se conoce como cuña, pero es un prisma de base triangular. Podemos tener prismas de base hexagonal, prismas de base de cualquier cantidad de lados, la que se nos ocurra, ¿sí? Podemos tener este tipo de prisma, es decir, el prisma puede tener distintas bases, la que sea. ¿Cómo distingo yo un prisma de una pirámide, por ejemplo? Las pirámides siempre terminan en punta, siempre terminan en punta. Son cuerpos que terminan así, en punta. Eso es lo que diferencia el prisma. El prisma tiene dos caras paralelas y que son generalmente congruentes. Acá tenemos también una muestra. Estos se llaman sólidos platónicos. Son solamente 5, no hay más. Estos sólidos platónicos tienen una particularidad. Todas las caras que los forman, todas son absolutamente congruentes. Quiere decir que todas las caras que forman a cada uno de estos sólidos platónicos son iguales entre sí. Solamente ocurre en estos 5 casos: dodecaedro, icosaedro, octaedro, cubo y tetraedro. Ya los vamos a ver en mayor profundidad. Hasta acá, ¿cómo vamos? Perdón, Sí. Cris, el cubo sería un prisma Hexaedro. y el tetraedro una pirámide, o sea que es, ¿cómo? Sí. El tetra, digo. Sí. Bien, eso nada más. O sea, el tetraedro es una pirámide especial, muy particular, donde todas sus caras son iguales. Y el cubo es un prisma muy particular, donde todas sus caras son iguales. Es decir, no todo cubo es un prisma, pero no todo prisma es un cubo, ¿sí? Todo tetraedro es una pirámide, pero no toda pirámide es un tetraedro. Eso es lo que debe quedar bien claro. ¿Estamos? Cuando yo digo tengo un tetraedro, les estoy diciendo claramente que todas sus caras son iguales. Cuando yo les digo tengo una pirámide, no les estoy diciendo eso en absoluto. Bueno, miren qué bonito allá. Bueno. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que distinguir para no hablar después como hablan en los noticieros diciendo cualquier barbaridad cuando se refieren a algo? Fíjense, los poliedros tienen caras. Esas caras son los planos que al interceptarse determinan la figura llamada poliedro. Cada polígono que forma este poliedro es una cara. Cuando yo veo un ángulo formado entre dos planos, se llama ángulo diedro, porque está formado entre dos planos. Cuando hay un ángulo entre 3 planos, ven acá, un plano, 2 planos, 3 planos, se llama ángulo poliedro, porque hay más planos. Acá no sé si se distingue bien lo que quise mostrar, el ángulo diedro. ¿Se entiende bien que es entre este plano y este plano frontal? ¿Chicos? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Qué es la arista? La arista es la intersección entre dos planos que son las caras de este poliedro. Esa intersección me delimita esta línea que se llama arista. ¿Qué más tenemos? Los vértices, que son las Profe, intersecciones. perdón, el que no entendí es el ángulo poliedro, porque justo... Ah, ¿viste vos? Poli Perdón. quiere decir varios. No, es que yo entiendo perfectamente. Mira, yo que tengo una línea, ¿ves? Acá tengo otra línea y acá tengo otra línea. Entre estos tres se forma un ángulo, entre los 3 planos se forma un ángulo. Ese ángulo se llama poliédrico, no te lo puedo dibujar mejor. Es un ángulo espacial, digamos. Espacial, tal cual. Es un Sí, ángulo o sea, ahí en la podría esquina tomar de los como carriles y el techo. se saben los 3 llamar ejes. ángulos sólidos.
Ángulos sólidos se suelen llamar también. Está formado entre los 3 planos, no entre 2, sino entre 3 planos. O sea, el eje Y, el eje X y el Z. Exacto, entre este plano y este otro plano que está acá. ¿Sí? Sí, Entre sí, esos sí. 3 Casi, se forma. casi te diría que es como el ángulo que barre el sol, ustedes que vieron el año pasado en tecnología, es un Ahí está. ángulo en el espacio, digamos, ¿se Ujú, entiende? sí. No sé Una si Cris genia. sirve como ejemplo. Y seguro, si usted lo dice, usted, ¿por qué cree que está acá? Porque usted completa siempre. Es la verdad. Lo que dice la Arqui es así. Por eso se llama ángulo sólido. Porque el otro es plano. Este es espacial. ¿Hasta acá van entendiendo? Sí, por lo menos no sé. Nunca más van a decir, nunca más como dicen en el tele, que esto es un lado del poliedro, por ejemplo. Por favor, porque es de terror. O cuando ven un cubo dicen un cuadrado, horrible, horrible. No, no. Bueno, vamos a clasificarlo, ya lo habíamos hecho. Decíamos que había, igual que en los polígonos, hay convexos y hay cóncavos, ¿sí? Los convexos pueden ser regulares, ¿eran cuántos? Eran solamente 5, no hay más. Parece mentira, pero es la verdad, no hay más. Y los polígonos que determinan estos poliedros regulares son solamente el triángulo equilátero, el cuadrado, fíjense, acá está formado por un equilátero, acá por un cuadrado, acá por un equilátero, pentágono regular y triángulo. Son solamente esos polígonos los que pueden formar estos 5 sólidos platónicos. El dodecaedro tiene 12 caras, el icosaedro, ¿cuántas tendrá? Ico. 20, 20 caras. El octa, 8 caras. El cubo se llama también hexaedro, tiene 6 caras. Y el tetraedro, ¿cuántas tiene? 4. Tiene 4. ¿Vieron eso del tetrabric y qué sé yo? Bueno, está mal dicho, porque son 4. Está muy bien. Y el tetrabric tiene ¿cuántas caras? Pero creo que el tetrabric es por las capas en las que está compuesto el cartón que que lo compone. Ah, bueno. Yo tenía otra versión de que era los primeros envases que salieron de cartón parafinado eran tetraedros, Eran que tetraedros. venía leche chocolatada o crema de leche. Así es, Torres, yo lo tengo en un concurso, porque concursé con eso. Sí, eran Y tetra, sí, y de ahí absolutamente. vino el nombre, y después vieron que era más fácil para transportar usar un prisma. Prismas. Claro. Y por eso Sí, lo de brick, después le vos sabés que agregaron si el brick. eran envases de crema o algo por el estilo, ya no Sí, podés acá viene una juguito. marca Las Tres Niñas o algo así que hasta no Eran hace juguito. mucho las usaba, sí. Bueno, esto es cultura general y nunca se sabrá exactamente cuál es la verdad, pero vamos aproximándonos. Bueno, Yo ya le erré, yo pensé que era por las capas No, de la... pero puede ser, Vicky, también. Y lo que digo yo es, si no nevero, ben trovato, qué sé yo. Ya vamos a averiguar. por eso Veremos. les digo, Google. chicos, bueno, ¿cuáles son los irregulares? ¿Cuántos poliedros irregulares creen que hay? Chicos, ustedes. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuántos poliedros irregulares creen que hay? 3 opciones. 10, una cantidad finita o infinita. No, infinita, porque se puede hacer de diferentes formas. Perfecto.
absolutamente cierto. Infinita cantidad de polígonos irregulares, tanta como se les ocurra a ustedes generar, digamos. Los más típicos son prismas, pirámides, pirámide trunca, pero pueden seguir haciendo y armando. Muy bien. Y después tenemos los poliedros cóncavos, que son, miren, esto parece ser una escalera. Esta es la estrella de Da Vinci, ¿no? Medio deformada, pero bueno, estrellita al fin. ¿Qué característica tiene? Es la misma que las otras. Cuando toda recta solo puede cortar a su superficie en solo 2 puntos. O sea, vos atravesás acá está bien clarito. Tampoco es que sea tan importante saber la definición, solamente que es muy claro poder determinar cuando un poliedro es cóncavo y cuando es convexo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ustedes me dicen basta o pará y yo detengo la marcha. Bueno, más de lo mismo, ¿eh? Acá están los poliedros convexos, acá, voy a poner en la iluminación, aquí, aquí, aquí y aquí. Todos estos poliedros son convexos, cuando se puede cortar a la superficie en solo 2 puntos. El cóncavo, cuando una recta corta su superficie en más de 2 puntos, por lo que posee un ángulo diedro entrante. A ver si esta diapositiva estaba bien. ¿Me dejan, por favor, chequear esto? Sí, lo que pasa es que está muy abajo. Bueno, no importa. Está abajo, pero está bien. Disculpen, fue un momento de... ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Vamos a trabajar mucho con los convexos, aunque ustedes pueden ver de que las escaleras, las rampas, a ver si la rampa es... No, la rampa es un prisma. Bueno, muchísimas cuestiones son cóncavos y otros son convexos. Pero ¿qué es lo que me importa a mí de toda esta historia? Yo voy a tener que cubicar hormigón para calcular cuánto tengo que comprar de material. Voy a tener que determinar qué volumen de un determinado lugar voy a ocupar. Por ejemplo, ¿vieron el Shopping Nuevo Centro? ¿Todos lo conocen o no? Yo no. Bueno, es un shopping que está ahí en la calle Duarte Quirós. Es bastante conocido. Cualquier shopping que ustedes vean tiene sector escaleras, por ejemplo, ¿cierto? Cualquier edificio tiene cajas de escaleras, ¿sí? Sí. Sí, sí. Cuando ustedes están proyectando todo ese monstruo, yo decía shopping porque son generalmente grandes, ustedes tienen que precalcular cuál va a ser el volumen que va a ocupar toda la zona de escaleras, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Sabiendo esto, aunque no les parezca o les parezca re loco, sabiendo lo que les estamos explicando ahora. No solo eso, 1.000.000 de cosas más, pero les digo eso porque, bueno, me vino a la memoria. Bueno, poliedros convexos, clasificación. Pueden ser, ya dijimos, regulares o irregulares. El regular es aquel cuyas caras son polígonos regulares congruentes. Todas sus aristas, entonces, van a tener exactamente la misma longitud. Eso es un datazo. Saber que todas las aristas tienen la misma longitud es uno de esos datos de oro, porque eso me va a permitir hacer el cálculo con muchísima mayor sencillez. ¿Sí? Lo que sigue no interesa. Todos sus vértices están contenidos en una esfera y eso sí que tiene una lógica total, porque si todas tienen la misma longitud,
Y el poliedro, a su vez, encierra una esfera. Si todas tienen la misma longitud, y bueno, todos van a converger en un centro. Por acá estaría pasando la esfera, si yo dibujara bien, que está encerrando a este poliedro. ¿Ven? Y por su parte, por acá, miren bien, ahí está pasando el radio de la esfera contenida. Es muy sencillo. ¿Lo ven? Es un dato importante de entender y conocer para poder aprender un poco más y saber manejar esta historia. Lo bueno es que alguien en este mundo dijo, bueno, yo voy a armar las fórmulas porque como todos tienen caras que yo ya sé que son triángulos equiláteros, cuadrados y pentágonos regulares, voy a armar yo las fórmulas para calcular qué cosa. La superficie lateral, o sea, la suma de la superficie de todos estos triángulos de los 4, y dijo que es igual a la arista al cuadrado por raíz de 3. Si yo no tuviese esta fórmula, puedo calcularlo exactamente igual. Si conozco el valor de la arista, lo calculo yo y no necesito que este hombre me diga nada. También se puso, inventó o dedujo, pues no inventó nada, cómo calcular el volumen de este tetraedro, ¿sí? Y determinó que esta es la fórmula. ¿Cómo lo hizo? Superficie de la base, ¿sí? 1/3 de la superficie de la base por la altura. Si conoces la arista y sabes trigonometría, lo sacan ustedes también, o sea, no fue ningún genio. Profe, después tengo una duda con una de esas figuras. Dígame ahora. En el cubo Sí, hay uno de los ejercicios que está en el cuestionario que te dice el plano diagonal. ¿Cuál sí. sería el plano diagonal? ¿De una arista a la otra opuesta o, digamos, dividiendo una de las caras en dos, de una arista a la otra? Mira, Ahora le envío al grupo de WhatsApp de matemáticas. ahora Ok. que estoy dibujando, Gustavo. Horrible, pero estoy dibujando. A ver, qué hombre que no me tiene fe, ¿viste? Cuando ya nací sin fe, después de 40 años, no, hace bien, ¿viste? Pero por lo menos disimuló un poco. A ver. Esto es un cubo, Sí. es una cuestión de fe. Ahora, plano diagonal es un plano que va así, ¿ves? O sea, es únicamente en la cara, no hay que atravesar el cubo. Atraviesa el cubo, mira. Che, qué mal que dibujo. Es casi como si fuera el dibujo, mira, lo que está dibujando la Cris es como si fuera la pendiente de la escalera o de una rampa. Ahí está. Una Ahí está, ahí está, rampa, ahí está. ¿ves la rampa? Yo vengo Sí, subiendo por ahí, mira, ahí voy yo. sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. La duda que yo tenía era de si cruzaba de la arista. Va Ay, no de se lo esta puedo señalar. arista a esta otra Claro, arista, claro, ¿sí? a la opuesta. A la Esa era opuesta. la duda que tenía yo. Sí, señora, Sí. así es. O Ese sea, es el si lo plano ves de... de costado, Ese es la sería el plano diagonal de una cara. diagonal. Sí, ahí Pero está. después Eso tenés es. la diagonal, Ujú. ¿sí? Que va de una arista a la otra, la más extrema, digamos, que cruza el cubo. Ese plano es un rectángulo. Ujú. Dos lados son aristas y los otros dos lados serían las diagonales de las caras. Ahí está, sí. ¿Mm? Bueno, No gracias. escuché la profe, pero ahí te envío por WhatsApp el ejercicio. No me importa, soy una chica segura de mí misma. Bueno, y sí, ya a esta altura, mira, en este mundo tan... No voy a seguir hablando porque Torres me mata. Bueno, hexaedro o cubo, donde también, ¿qué hizo este hombre? Dijo, bueno, ¿cómo se saca la superficie de una cara, que es un cuadrado? Arista al cuadrado. ¿Cuántas caras tiene? 6. Ups, acá está la fórmula. ¿Cómo hago para calcular el volumen? Y bueno, largo por ancho por alto,
pero como largo, ancho y alto son la misma cosa, arista al cubo. Y así siguió evolucionando con todas estas fórmulas que les juro por Dios que ustedes las pueden sacar sin ningún drama, porque no hay problema. Estos dos son más complejos para el temita del volumen, pero todo lo que es superficie lateral no tienen drama. Lo pueden hacer. ¿Sí? Igualmente, estas fórmulas ustedes las tienen, ¿eh? Nadie les va a pedir que las sepan. Nadie. Pero además, en el PDF tienen ya resuelto todo eso, que queda un número multiplicado por la arista al cuadrado, por la arista al cubo, pero sin tener que resolver todo ese lío de números y letras. Exacto. Todo esto que está aquí dentro, todo esto, en las fórmulas que ustedes tienen, ya está resuelto, para que no tengan que trabajar. La superficie se refiere a la superficie total. La total es la lateral más las de las bases del poliedro. En este caso, muy difícil distinguir base de lateral. Pero en este caso, como está paradito digamos que la superficie que estamos considerando es todo, todas las 6 caras. Acá, todas las 4 caras. Acá, todas las 8 caras, todas las 12 caras, todas las 20 caras. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sigo? Sí, profe. ¿O paro? Díganme. Bueno, acá tenemos un ejercicio que me pide que calcule el área lateral de un dodecaedro cuya arista mide 2 metros. Esa es la fórmula. Así que aplicar y decirme cuánto mide el área lateral, ahí tienen la fórmula, de un dodecaedro cuya arista mide 2 metros. Tienen exactamente 3 minutos porque agarrar la calculadora. Profe, chequeen el tiempo porque yo estoy sin batería en el cel. Para. ¿Y ya estamos? Ciento veintisiete A ver. con 08, 127, 08, 20. No sé si está bien. ¡Pum! 82,5829. ¿Puede Sí, ser? yo lo hice y me da el valor que está en pantalla, 82,58291523, pero No, es que no lo puse al cuadrado, recién me doy cuenta. Bueno, siempre eso tengan esas precauciones. Perdóname, Sí. Ate. sí. No, y si no les iba a decir, siempre resuelvan, vayan resolviendo primero el paréntesis, lo multiplican por 5, después le sacan raíz cuadrada. Si no están duchos en el uso de los paréntesis, para que no, porque el error puede ser ahí de cómo van cargando los datos a la calculadora. Bueno, eso, traten de repasar esa parte. Consejo es que vayan resolviendo siempre de lo más chiquito, resuelvan primero el paréntesis, lo multiplican por 5, le sacan la raíz cuadrada y después lo multiplican por a y al cuadrado y por 3. Bien. Hola. Sí, acá estoy. Sigo estando. Bueno, otro ejercicio. Vamos a ver la fórmula.
Si bien está en la parte reducida, me encantaría que usen esta para que se acostumbren a usar la calcu. Ahora tienen 3 minutos y medio. Und, en alemán les pregunto, ¿eh? Und, ¿qué facciamo? ¿Ya estamos? Es que lo voy a hacer yo. ¿Hay algún resultado ya calculado? En la calcu tienen la raíz cúbica, chicos. ¿Saben? Shift, donde está x al cubo, ahí anda la raíz cúbica. Me parece que la raíz cúbica está como shift arriba de raíz cuadrada, Cris. Bueno, para vos está ahí, para mí está No, arriba de en x el al mío cubo. está arriba de la, X al en cubo. el mío está arriba de la raíz cúbica. A ver, sí, del X al cubo. cubo. Sí, X al El cubo y cubo, arriba está. en el caso el cubo está arriba del cuadrado. Claro, cada Y las cada raíces. cálculo es un mundo. Ajá, bien. ¿Cuánto les ha dado, chicos? Tiren un número. Tiren, sin miedo, no les pasan. 14.235, 2,30. 824 metros cúbicos. ¿Están ahí? Hello. Acá 537 dice María Azucena Peirano. Ujú. Profe, le aviso que se me Bueno. acaba de cortar la luz acá en ¿Qué pasa? casa, Bueno. por las dudas si salgo de No la te hagas problema. Sí, hoy iba a haber cortes de luz. Sí, grabado. llamada. Miren. Ahí está el resultado. Un comentario. Si la arista te da 500 y encima vos la multiplicas por un número, nunca el volumen te puede dar 100. Ese es un razonamiento para darme cuenta que estoy equivocada. No quiere decir que equivocarse esté mal, está bárbaro. Pero cuando uno tiene un resultado, tiene que chequear que tenga lógica. La calculadora es muy buena, pero a veces uno se equivoca en el dato que le pone. ¿A dónde puede haber estado el error? Estaría bueno que entre todos veamos qué puede haber pasado. Necesito que hablen. Yo me perdí, a mí igual me dio 7,66, pero el siguiente paso ahí ya me perdí, ahí no entendí. El siguiente paso, que es el despeje. ¿Puede ser? Sí, ahí. Bueno,
Perdón. Yo tengo acá un producto, ¿sí? A cubo por 7 y pico. Perdón, Cris, a lo mejor Sí. no sé si es donde se perdieron. Si yo hago 15 más 7 por raíz de 5 y a esa suma, al resultado lo divido por 4, les va a dar siempre lo mismo, es una constante, 7,6631, les va a dar ese número que está remarcando Cristina. ¿Mm? Claro, yo me equivoqué porque pasé todo y resolví todo pasado. En este caso sería resolver y después pasar ese Pero- resultado, que sería 7,66. Claro, nunca pero- hagas cosas más complejas de las que Claro, uno puede. Igual, si vos quisieses hacer eso que decís, ¿cómo sería? Sería el volumen, ¿sí? Por 100, 4, no está mal. No está mal lo que vos hiciste, pero sería volumen por 4 sobre paréntesis. Nunca dejen de ponerlo porque ahí es donde meten la pata. Cuando le sacan el paréntesis, la calculadora hace lo que ustedes le piden, nunca se equivoca. Son ustedes los que no les dan bien los datos. Y les digo porque me ha pasado. O sea, no es que nunca me pasó, entonces brille en la oscuridad. A ver, esto es así, ¿cierto? Y esto va a ser igual. Directamente ya voy a aplicar la raíz, porque si no, vamos a estar hasta el día de juicio final. Ese es el despeje. Está bien que vos lo hagas como vos quieras. El tema es que si yo no pongo el paréntesis, ¿qué hace la calculadora? La calculadora te va a hacer lo que vos le pedís. Te va a hacer volumen por 4, lo va a dividir por 15 y a eso le va a sumar 7 más raíz de 5. Porque eso es lo que vos le pedís que haga. Y después le va a sacar la raíz cúbica, como Dios lámpare. Entonces, ¿cuál es el punto? Mientras más lento yo hago el proceso, mejor es. Lo mejor es lo que decía el ingeniero. Primero resuelvo esto, lo resuelvo y lo pongo acá. Una vez que ya está esto, digo, bueno, perfecto, tengo que despejar. ¿Cómo está el 7,666? Está multiplicando. Entonces, 100 metros cúbicos, ¿sí? Dividido, ay, qué feo, dividido, y no me va a dejar. No, perdonen. 100 dividido el 7,6666. No, 6631. Sí, ni me hables porque es más largo que Esperanza de Pobre. 100 metros cúbicos dividido 7, escuchen, yo voy a poner puntos suspensivos, ustedes no, pero si no voy a morir escribiendo este número. Y esto es igual a ¿qué? A la arista al cubo, ¿eh? Y entonces, ¿a qué es igual la arista? Y bueno, la arista va a ser igual a la raíz cúbica de 100 sobre el 7,66 puntitos suspensivos. ¿Está claro esto? Sí. profe. Eso era lo que no entendían. El problema acá es el despeje. Mejor que pongan muchísimos paréntesis antes que no los pongan. Si Perdón, tienen, Cris, sí, una cosita. Fíjense en lo primero que escribió la Inge, lo que está más a la izquierda. Si a ver, ustedes, no acá en lo que está escrito por vos, cuando hacemos el despeje a qué es igual a, si ustedes ponen volumen por 4, lo divido por 15, eso va a ser la máquina, lo va a dividir por 15 y al resultado final le va a sumar 7 por raíz de 5. Si ustedes no ponen ese paréntesis.
La calculadora al resultado lo va a dividir por lo primero que ustedes carguen. Dividiría por 15 y al resultado final le suma el 7 por raíz de 5. Si yo lo encierro entre paréntesis, al volumen por 4 lo voy a dividir por el resultado de todo lo que está dentro del paréntesis. Creo que ahí es donde puede estar el error más frecuente. Ok, Bueno, ok, continuamos. sigamos. Continuamos. Ahora este es bello, es muy bello. Hay que leerlo. Si incrementamos el largo de la arista del dodecaedro, que era de 2 metros, en un 20%, este es cruel, ¿cuál será el incremento porcentual de su superficie? ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Qué harían ustedes? Ya tenemos la superficie de ese dodecaedro que medía una arista de 2 metros. O quizá lo hacemos más sencillo. A ver, yo le voy a incrementar el 20% de su sueldo. ¿Qué tienen que saber antes que nada? ¿Cuánto van a ganar? ¿Cuánto? Yo te digo a vos, te contrato, y automáticamente apenas te pague el segundo sueldo, te incremento un 20%. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Cuánto es el sueldo? ¿Cuánto es el primer sueldo? ¿Cuánto es la base desde la que yo parto para aumentar Exacto. o para disminuir? Exacto. Entonces tenemos que tener la primera superficie, cuando la arista es de 2 metros. Y después... ¿Pero qué? Digo, ¿la tenemos calculada? No. No. Ahí está. No. O sí, es esta. Tenemos el área lateral de un dodecaedro cuya arista mide 2. Ok, entonces esto era lo que yo tenía. ¿La superficie es la anterior? Claro, el dodecaedro con 2 metros, la superficie es 82,5829. ¿Mm? Bueno, entonces esa va a ser con la que yo voy a comparar mi superficie. Pero ahora, te la dicto, 82,5829. Bueno. Oh, Dio Benedetto. Ay, no. Ups. ¿Por qué? Bueno, no Me miren. estáis mareando. Bueno, ya está, listo. Ahora ya fue. Entonces... Si yo a la arista la aumento un 20%, ¿cómo calculo el porcentaje? ¿Cuánto va a medir la nueva arista? Si es 20% mayor que la que tenía antes, que medía 2 metros. Ganamos $2.000 y yo te incremento el 20%. ¿Cuánto pasas a ganar? ¡Tarán! Todos quisiéramos ganar $2.000, ¿no? Y no todos pueden ser yo. No todos pueden ser yo. Más el 20%. ¿Cómo calculo el 20% de algo? ¿Por 0.2? Por 0.2 me da el 20%. Ahora, si yo quiero tener el aumento, ¿cuánto va a ser al final? Yo lo puedo multiplicar por 1.2. Si lo multiplico por 1, tengo el sueldo de siempre, el de antes, o la arista de antes, más el 20%. Entonces, está perfecto lo que vos decís. O sea, si lo hago por punto 2 por punto 2, ¿cuánto les da? 0,4. O sea, tenés que sumar el 2 más el 0,4. 2 más 0,4 y me da 2,40. Lo que yo les decía es que si ustedes a la arista de 2 metros la multiplican por 1.2, 1 para mantener el mismo valor que tenía antes y el aumento, también les va a dar 2,04. No, 2,40. 2.4. Ahí está. Ahí está, son las dos maneras de calcular y trabajar el porcentaje. Entonces ahora...
perdón, ¿qué hice Sí. acá matemáticamente? Les cuento. Saqué factor común en 2, entonces me queda 2, factor común de 1, más 1 por 20 sobre 100, que es lo que dice Torre, nada más. Nada del otro mundo. Entonces me queda 2 por 1.20, me da 2,40. Pero cualquier forma en la que ustedes lleguen, si quieren hacerlo como regla de 3 simple, decir, por ejemplo, que el 100% es 2, también lo hacen así, para mí está perfecto. Decir, ahí ya le puse el rojo. Esperen un minuto. Yo puedo decir, bueno, si el 100% es 2, muchos lo hacen así, por eso lo quiero poner para que quede claro. Si el 100% es 2 metros, el 20%, ¿cuánto será? 0,4. Exacto. X será igual a 0,4 metros. Entonces, la arista nueva, a sub n le voy a poner, la arista nueva será 2 metros más 0,4. Quiero poner todas las formas en que ustedes pueden verlo, porque no hay una, y cada maestrito con su librito, decían antes, es decir, cada uno se siente cómodo de una manera, y cuando le cambian la forma, empieza a no reconocer, y no vale la pena complicarse la vida cuando uno ya la tiene clara, ¿no? Bien. ¿Quién calcula? Sí. Perdón, una cuestión. Cuando calculamos cuánto es el 20%, ese 0,4, si a mí me dicen que me hacen un descuento del 20%, ¿qué haría a los 200 que yo tengo, o a los 2 metros, perdón, 2 metros? Le resto el 0,4. En este caso me dice que el incremento porcentual es, el incremento es el 20%, se lo sumo. Para que vean por qué está esa suma ahí, por qué le sumo. Tengo una duda. Sí, Ahora la arista me dio 2,04. No, Yo hago 2,4. 2,4. Si yo hago la fórmula para sacar el área total, Sí, ¿me tiene que dar el mismo resultado que hacer regla de 3 simple con la superficie anterior? No sé muy si buena pregunta. esa es that is the question, exactamente. Probalo, probá. Era Shakespeare. Eso es lo que tienen que hacer. Cuando tengan ese tipo de dudas, hagan la prueba, porque es la mejor manera de darse cuenta de si es correcto o no. La forma correcta es usar la fórmula nuevamente. Todo el mundo use de nuevo la fórmula con esta nueva arista. Por Donde favor. antes ponemos 2, ahora ponemos 2,4 y aplicamos la misma formulita. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Bien. Yo saqué la superficie original y la nueva superficie y bueno, y lo resté y eso sería el valor, ¿cierto? Que me pide el cálculo. No, te está pidiendo el incremento porcentual, no la variación. No, el incremento de la superficie, ¿no sería? Incremento porcentual de la superficie. Sí, lo que has sacado es el incremento de la superficie, ahora Claro. la tenés que referir a la superficie original para saber Claro, cuál es. ahí es. Que bueno, me había dado 36,3365. Vamos a ver. Sí, señor, perfecto. Muy bien, discúlpame, no te entendía. Ah, no, disculpe. Bueno, ese es el incremento en lo que subió la superficie. Pero me dicen, ¿qué porcentaje es ese aumento? ¿Es el 20% o es un porcentaje distinto? Que es la pregunta que ha hecho la otra alumna. Si lo saco por regla de 3, ¿me dará lo mismo o no me dará lo mismo? Y este ejercicio es eso, lo que queremos que vean es si nos daría lo mismo calcularlo por regla de 3, aplicarle el mismo porcentaje, o si no, no es posible. Entonces, ¿cuánto les da?
La No. pregunta sería, 36,3365, ¿es el 20% de 82,58? ¿Qué les parece? O calculen cuánto es el 20% de 82,5829. El 20% me da 16,51. Sí, O sea a mí que igual. No me si dio le lo mismo. suman el 20%, le sumamos el 20% a la superficie original, que es el 82,5829, ¿cuánto les da? Les da 99, Sí. ¿Mm? Eso sabe por qué ocurre, les voy a contar. Perdóname, Ale. Es Sí, porque sí. ahora estamos trabajando con superficies y todo se eleva al cuadrado. Entonces, de ninguna manera puede ser que el crecimiento sea lineal, va a ser al cuadrado. Es por eso que no se trata de decir que si yo aumento un 20% de la arista, la superficie va a aumentar un 20%. ¿Por qué? Porque la arista acá está jugando siempre al cuadrado. ¿Eso se entiende? Y menos todavía daría si calculamos un volumen que está al Menos, cubo. Entonces, no menos. podemos buscar proporcionalidad cuando tenemos una medida elevado a la 1 y pasarlo a una que está al cuadrado o que está al cubo, o una del cuadrado al cubo. La proporcionalidad tiene que estar al menos todos en la misma medida, en la misma potencia. Profe, yo me perdí el 20,64. ¿Ese número de dónde sale? Espérate que se me fue. Espérate que estaba acomodando acá. Estaba acomodando. El 20, Eso sale, dice todo No, esto este es el número que viene de la fórmula. Es un número que ya viene. ¿Te acordás que les dije que había un hombre que se había puesto y había calculado todo ya? Este la número lo constante. tenés. Mira tus fórmulas de aplicación y vas a ver que es una constante que está, vos ya la tenés y es un número que está sacado para poder calcular la superficie del dodecaedro. Vos también podés hacerlo solo. Este número es una constante. Este cuerpo tiene 12 caras, esas 12 caras son pentagonales. Entonces, esto deviene de haber hecho el cálculo, ¿sí? De lo que quedaría si sacamos la arista afuera. Claro, es el resultado de la fórmula que mostraron anteriormente, ¿no? Exactamente. Ahí está. Tal cual. Vale, Tal cual. gracias. Ya resuelto todo. Bueno, Bien. entonces, vamos a decir que el 82,58 es el 100 y que el 36,3365 es el 44%. Entonces, el incremento porcentual de la superficie es del 44%. Con solo incrementar un 20% esa arista, yo incremento en un 44% la superficie del dodecaedro. ¿Qué quiere decir? Así en buen romance. Esto quiere decir que si yo voy a computar material para poder construir este cuerpo geométrico, si bien voy a utilizar un 20% más, digamos, en estas uniones que yo tengo acá, en estas aristas que podrán ser de cualquier tipo, voy a tener un 44% más de material en toda la superficie lateral de este cuerpo. ¿Eso se entiende? Mírenlo Sí, tranquilos. Bueno, eso es muy, muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Y ni quiero pensarlo, como dijo el Ale, cuando vamos al volumen, porque ya el 2 se eleva al cubo y el 2,40 también
se elevaría al cubo, ¿sí? Hagan la prueba, no se queden en el aire y hagan la prueba a ver qué pasaría. Bueno, como conclusión tienen que ver que cuando yo paso algo al cuadrado, al cubo, sea en esta superficie de un dodecaedro o lo que fuera, no se puede aplicar un porcentaje como una proporcionalidad, les va a dar algo distinto. O sea, tienen que No recalcular. se puede usar regla de 3 simple, digamos. No, en eso no. Bueno, vamos a ver entonces, hasta acá, ¿qué vimos? Poliedros de qué tipo? Regulares. Ahora, irregulares. Infinitos, ¿sí? Vamos a ver poliedros convexos, irregulares, definidos por polígonos. No todos son congruentes, no todas las caras. Puede ser que varias caras sean congruentes entre sí, pero no todas van a serlo, si no serían regulares. Estos son algunos ejemplos de este tipo de poliedros. Tenemos prismas, así haciendo una reducción muy grande de los tipos de poliedros. Tenemos prismas, pirámides, pirámide trunca. Entonces, terrible esta placa, pero bueno, la vamos a desmenuzar un poco. Es más que nada para que tengan idea. Poliedros irregulares, ¿sí? Tenemos. Dentro de los poliedros irregulares tenemos los prismas, que según sea el eje del prisma puede ser inclinado, fíjense, o recto. Obviamente se conoce como prisma recto o como prisma oblicuo, según sea el eje. Si la base es un polígono regular, se va a llamar prisma regular. Si la base es un polígono irregular, se va a llamar prisma irregular. Ponele que esta base sea un triángulo equilátero, se va a llamar prisma regular. Y si este triángulo, en este caso, no es equilátero, se va a llamar prisma irregular. Vamos a las Eso, perdón, ya más o menos hubo una aproximación cuando calculábamos el volumen de un chalecito alpino, ¿se acuerdan? Lo vimos, que le dijimos un adelanto de lo que viene. Y aparte, tienen dos bases, una abajo y otra arriba. Las dos se llaman bases. Sí, no solamente la de Y las abajo. dos bases son iguales. Tal cual. Vamos a ver ahora pirámides, rectas u oblicuas, exactamente igual que en el otro caso, dependiendo de la inclinación, ¿sí? Del eje. El eje va desde el centro hasta el vértice de la pirámide. Pueden ser regulares o irregulares. ¿De qué va a depender? Si la base es un polígono regular, se va a llamar pirámide regular. Y si es irregular, perdón, es una pirámide irregular. Acá se ve como un rectángulo, lamentablemente, pero es un cuadrado. ¿Qué cosa? Acá, en este La gráfico. pirámide se ve como un rectángulo, pero Es un está en cuadrado. toallera de frente, o sea que es la reducción, así que está bien. Es un cuadrado. Se ve feita. Después tenemos las pirámides truncadas, que normalmente suelen ser para ustedes traumáticas, pero no lo son tanto. Fíjense, es una pirámide a la cual se le corta una parte y de ahí resulta una pirámide trunca. Fíjense, si el plano que corta las aristas laterales es paralelo al plano de la base, se dice que el tronco es de base paralela. Nosotros vamos a estudiar este fundamentalmente. A este nos vamos a dedicar, así que no se hagan ningún problema. Vamos al prisma. Vamos a ver los distintos tipos de prisma que hay. Es un sólido determinado por dos polígonos paralelos congruentes que se denominan bases y por tanto paralelogramos como lados tengan las bases. Eso es clarísimo de ver acá. Fíjense, una base aquí y la otra base que no se ve desde otro lado.
¿Cuántos paralelogramos forman a este prisma? Tantos como lados tenga la base. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 paralelogramas. En este caso, la misma historia. No vamos a trabajar el geólico, así que no lo voy a marcar. Vamos a seguir con este. Acá tenemos la base inferior, la base superior y 1, 2, 3, 4 caras. Fíjense acá. Acá yo tengo esta base superior, que la marco, la base inferior, que la voy a marcar también. ¿Y cuántas caras? Si acá yo tengo caras laterales, perdón, 2 y 3 aristas, voy a tener 1, 2 y 3 caras laterales. Bueno, acá pueden ver un montón de prismas con distintas bases. Este que tiene base hexagonal, por lo tanto va a tener 6 caras laterales. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior así le saco una foto, por favor? No hace falta, porque esto está en el aula virtual. Ah, bueno, gracias. Todo esto se está grabando. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos del prisma son los mismos elementos de un cuerpo geométrico. Solamente que en este caso nosotros estamos hablando arista de base, ¿sí? Y también estamos hablando caras laterales. Acá está más desarrollado, fíjense. Tenemos los vértices, tenemos esto se llama diagonal de la cara. Lo voy a completar porque le falta un poquito. Diagonal de la cara, o de base, como ustedes quieran, de cara. Esta es otra, es la diagonal del cuerpo. Fíjense cómo lo atraviesa. Tenemos las caras laterales, aristas, cara de la base, ¿sí? Y los vértices. Eso se reproduce en cualquier tipo de prisma que nosotros tengamos. ¿Está claro? ¿Sí? Las bases son caras paralelas que son congruentes, son iguales. Los prismas los vamos a clasificar entonces, ya dijimos, de acuerdo a sus bases, pueden ser regulares o irregulares. Son regulares cuando la base es un polígono regular, irregular cuando la base es un polígono irregular. Fíjense en esta construcción. Dijimos, a pesar de que esté colocado como esté colocado, que las bases tienen que ser dos polígonos que tengan la característica de ser congruentes. A pesar de que no esté apoyado sobre una de sus bases, yo tengo que poder reconocer a la base. Esta es la base. En este otro caso, la base sería esta que estoy marcando acá. ¿Por qué? Obviamente, porque tienen que ser dos iguales. Y tengo tantas caras laterales, ¿sí? Como lados tiene esta base. Tantas caras laterales como lados tiene esta base. En este caso es regular y en este caso este prisma es irregular. La base es 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que es un hexágono irregular. Cuentan 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 lados irregulares, o sea que no son congruentes entre sí, pero es un hexágono. No regular, hexágono al fin. ¿Es un prisma? Es un prisma. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Bueno,
esto ya lo vimos, de acuerdo a la inclinación de su eje, puede ser recto u oblicuo. Vamos a trabajar con prismas rectos. Con este, Cris, sí, disculpa que interrumpa. Acá justo se hace un corte y empieza cálculo. ¿Querés que hagamos un descanso que sea de 10 minutos? bueno, Vale, son las y cuarto a las y El 25. 25, ¿eh? bueno. ¿Te parece? Sí, sí. Después, ¿quién sigue? Me parece